Una foto fue colocada que no es de ustedes. Ella pertenece a este mundo, a los vivos, a su familia que la ama y la necesita. Necesito contarles algo que me ha estado quitando el sueño durante un año entero. Algo que pasó en mi familia y que cambió todo lo que creíamos saber sobre nuestras tradiciones. Antes de empezar, quiero que me prometan algo. Si este Día de Muertos van a poner una ofrenda, revisen 2, 3, 4 veces las fotos que van a colocar ahí. Porque lo que les voy a contar empezó exactamente así, con un error simple, cotidiano, el tipo de error que cualquiera puede cometer cuando está distraído con el celular. Mi nombre es Marco, tengo 26 años y toda mi vida me crié en una familia muy apegada a las tradiciones mexicanas. Mi abuela, doña Carmela, nació en un pueblo cerca de Oaxaca, de esos pueblos donde todavía se habla zapoteco más que español, donde las tradiciones no son algo que haces para las fotos de Instagram, sino algo que está en la sangre, en los huesos, en cada respiro. Ella nos enseñó desde chiquitos que hay reglas que nunca, pero nunca se deben romper. Una de esas reglas era clara como el agua. Jamás pongas la foto de alguien vivo en una ofrenda de Día de Muertos. Yo crecí escuchando esa advertencia cada octubre, cuando empezábamos los preparativos. Mi abuela nos lo repetía con esa voz seria que usaba cuando hablaba de cosas importantes, de esas cosas que no admiten burlas ni escepticismo. Nos decía que la ofrenda es un portal, un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos, y que las ánimas que cruzan ese puente vienen buscando las ofrendas que sus familias les prepararon. Vienen llamadas por las fotos, por los olores de su comida favorita, por el amor de los que dejaron atrás. Pero si pones la foto de alguien vivo, le explicaba mi abuela con los ojos muy abiertos, las ánimas se confunden. Creen que esa persona ya cruzó, que ya está de su lado. Y cuando las ánimas creen eso, vienen por ellos. Intentan llevarlos de regreso al otro lado porque piensan que se quedaron perdidos acá, que necesitan ayuda para encontrar el camino. Durante años pensé que era solo una superstición, una de esas historias que las abuelas cuentan para asustarte un poco y que pongas atención. Yo crecí en la ciudad, estudié una carrera, me consideraba una persona de mente abierta, pero también racional. Respetaba las tradiciones porque las amaba, porque me conectaban con mis raíces, pero en el fondo tenía ese escepticismo urbano que todos desarrollamos. Hasta el año pasado, hasta que mi prima Daniela cometió el error. Era el 31 de octubre del 2024. Como cada año, toda la familia nos reuníamos en casa de mi abuela en Oaxaca para montar la ofrenda juntos. No era una ofrenda cualquiera, era la ofrenda de la familia Hernández, esa que mi abuela había perfeccionado durante más de 50 años. La empezaba a preparar desde mediados de octubre, cuando comenzaba a bordar el mantel especial que solo se usaba para esos días, cuando iba al mercado a buscar el papel picado más bonito, cuando seleccionaba cada veladora y cada figura de barro con un cuidado casi religioso. La ofrenda se montaba en la sala principal de su casa, esa casa antigua de paredes gruesas y techos altos que olía a madera vieja y a las hierbas que mi abuela siempre tenía colgando en la cocina. La ofrenda tenía 3 niveles, como debe ser. El nivel superior era para los santos y la imagen de la Virgen de Guadalupe que mi bisabuela le había heredado. El nivel medio era para las ánimas de los adultos de la familia que ya habían partido. Y el nivel inferior era para los niños que se nos habían adelantado. Aunque gracias a Dios en mi familia no habían sido muchos. Ese año éramos como 20 personas ayudando.
mis tíos cargando las cajas con las decoraciones que se guardaban todo el año, mis primos más chicos cortando el papel picado bajo la supervisión de mi tía Lucía, mi mamá y mis tías en la cocina preparando el mole, los tamales, el pan de muerto, el chocolate caliente, y yo, junto con mi primo Roberto y mi prima Daniela, éramos los encargados de montar la estructura y colocar las fotos. Daniela tenía 24 años, 2 menos que yo. Habíamos crecido juntos, éramos más como hermanos que como primos. Era diseñadora gráfica, vivía en Puebla y siempre tenía su celular en la mano capturando todo para sus redes sociales. No lo digo como crítica, de hecho sus fotos siempre quedaban preciosas y hasta mi abuela se emocionaba cuando Daniela le mostraba los comentarios de gente de otros países admirando nuestras tradiciones. Pero ese día, Daniela estaba especialmente distraída. Había tenido una ruptura amorosa hacía como un mes y todavía estaba en esa etapa donde checas el celular cada 5 minutos esperando un mensaje que sabes que no va a llegar. Mientras yo acomodaba las veladoras y Roberto colocaba las flores de cempasúchil formando el camino tradicional desde la puerta hasta la ofrenda, Daniela era la encargada de las fotografías. Las fotos estaban todas en una caja de madera que mi abuela guardaba como un tesoro. Eran fotos antiguas, algunas de hace más de 70 años, en blanco y negro, con esos marcos antiguos de metal y cristal. Cada foto tenía una historia. Mi bisabuelo Ezequiel con su sombrero de charro, serio como era siempre. Mi tía abuela Refugio en su vestido de novia, la que murió muy joven de tuberculosis en los años 50. Mi tío Chuy, que falleció en un accidente de carro cuando yo tenía 5 años. La foto de mi abuelo paterno que nunca conocí porque murió antes de que yo naciera. Daniela iba sacando las fotos una por una, limpiándolas con cuidado y colocándolas en sus lugares designados. Mi abuela siempre había sido muy específica con el orden. Las fotos de los que murieron hace más tiempo iban arriba y en el centro. Las más recientes iban en los lados. Había toda una jerarquía, toda una lógica que mi abuela había perfeccionado. Yo estaba concentrado ajustando el mantel cuando escuché a Daniela murmurar algo. Giré y la vi con el ceño fruncido, mirando su celular. Había recibido un mensaje. Por su expresión, supe que era de su ex. Vi cómo sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó contener. Se limpió la cara rápidamente, dejó el celular a un lado y siguió colocando fotos, pero ya no con la misma atención. Yo debía haberme dado cuenta. Debía haber visto que estaba mal, que no estaba concentrada. Pero yo también estaba ocupado, todos lo estábamos. La casa era un caos alegre de preparativos, con los niños corriendo, mi abuela dando instrucciones desde la cocina, la radio sonando con música tradicional. Y entonces, Daniela la puso, la foto. No me di cuenta en ese momento. Ninguno de nosotros lo hizo. Era una foto en un marco plateado, una foto reciente pero que estaba con las antiguas porque mi abuela la había guardado ahí después del último cumpleaños familiar. Daniela simplemente la tomó, asumiendo como todos habríamos asumido que si estaba en la caja de las fotos para la ofrenda era porque debía estar ahí. Terminamos de montar la ofrenda como a las 7 de la noche. Cuando encendimos las veladoras y mi abuela roció el copal, la casa se llenó de ese olor penetrante, sagrado, que para mí siempre ha olido a hogar, a familia, a recuerdos. Todos nos quedamos ahí parados, en semicírculo frente a la ofrenda, admirando el trabajo. Estaba hermosa. Los 3 niveles perfectamente decorados, el papel picado naranja y morado, creando sombras danzantes con la luz de las velas, las flores de cempasúchil formando ese camino dorado, las calaveritas de azúcar con los nombres de nuestros difuntos escritos con betún de colores, los platos con mole y tamales humeantes, las botellas de mezcal para mi bisabuelo que le gustaba tomarse sus copas, las tazas de chocolate caliente, el pan de muerto espolvoreado con azúcar. Y las fotos, todas esas caras mirándonos desde sus marcos,
caras que algunos de nosotros recordábamos con amor y nostalgia, caras que los más jóvenes solo conocían por las historias que les contábamos. Mi abuela estaba parada frente a la ofrenda, con las manos juntas, los ojos cerrados, rezando en voz baja en zapoteco. Era su momento privado con sus muertos, ese momento en que les daba la bienvenida, en que les decía que los esperábamos, que habíamos preparado todo con amor para que vinieran a visitarnos. Y entonces, sus ojos se abrieron. Su mirada recorrió la ofrenda lentamente, deteniéndose en cada foto como hacía siempre, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Llegó al segundo nivel, lado izquierdo, y se quedó paralizada. Vi cómo la sangre se le iba del rostro. Vi cómo sus manos empezaron a temblar. Vi cómo su boca se abría intentando formar palabras que no salían. Todos nos quedamos en silencio, sintiendo que algo estaba mal, pero sin entender qué. Mi abuela levantó una mano temblorosa y señaló una de las fotos. ¿Quién? ¿Quién puso eso ahí?, susurró con una voz que no le conocíamos, una voz llena de terror puro. Seguimos su dedo y ahí estaba. Entre la foto de mi tía Lupita, que murió hace 5 años, y la foto de mi tío abuelo Ernesto, que falleció antes de que yo naciera, estaba la foto. Una foto reciente, a color, en un marco plateado moderno que contrastaba con los marcos antiguos que la rodeaban. Era una foto de mi prima Sofía. Sofía, que en ese momento estaba en su departamento en Ciudad de México. Sofía, que estaba completamente viva. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera los niños hacían ruido. Todos mirábamos la foto como si fuera una serpiente venenosa que hubiera aparecido de la nada en medio de la ofrenda. Daniela dio un paso adelante, con la cara descompuesta. Abuela, yo no, la foto estaba en la caja, yo pensé que... Quítala, dijo mi abuela con esa voz temblorosa. Quítala ahora, ahora. Daniela estiró la mano hacia la foto, pero mi abuela la detuvo con un grito que nos heló la sangre. ¡No! Todos saltamos. Mi abuela nunca gritaba así. Nunca. Ya es de noche, dijo mi abuela y su voz se quebró. Ya es 1 de noviembre. Ya encendimos las velas. Ya prendimos el copal. Ya recé las oraciones de bienvenida. Se le escapó un sollozo. Mi mamá corrió a abrazarla. Ya las llamamos, susurró mi abuela. Ya las invitamos a cruzar. Y ella está en la ofrenda. Ya vieron su foto. Ya saben que está aquí. Mi tío Fernando, el más escéptico de la familia, el ingeniero que siempre se burlaba de las supersticiones, se adelantó. Mamá, tranquila, fue un error. Yo quito la foto y ya, no pasa nada. No la toques, gritó mi abuela con una fuerza que no sabíamos que tenía. Si la quitas ahora va a ser peor. Las ánimas ya cruzaron. Si ven que la invitación desaparece, se van a enojar. Van a pensar que la estamos escondiendo, que no queremos que la encuentren. El ingeniero en mi tío luchaba con el respeto que le tenía a su madre. Podía ver el conflicto en su cara. Mamá, estos son solo... Llama a Sofía, interrumpió mi abuela. Llámenla ahora, pregúntenle cómo está, pregúntenle si ha sentido algo raro. Todos sacamos nuestros celulares al mismo tiempo. Yo marqué primero. Timbró 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Buzón. Mi mamá intentó. Buzón. Mi tía Lucía. Buzón. Roberto. Buzón. ¿A qué hora la vieron por última vez?, preguntó mi abuela. Daniela revisó su celular con manos temblorosas. Me mandó un mensaje como a las 5 de la tarde. Dijo que iba a cenar con unas amigas y que luego iba a ver películas en su casa. Mi abuela cerró los ojos y movió los labios en lo que supuse era una oración. Cuando los abrió, había una determinación férrea ahí. «Escúchenme todos», dijo, y su voz ahora era firme, la voz de la matriarca que había guiado a esta familia durante décadas.
Nadie toca esa foto. Nadie. Vamos a esperar a que Sofía conteste y cuando lo haga, le vamos a preguntar exactamente qué está sintiendo, qué está pasando y entonces voy a decidir qué hacemos. Pero abuela, ya me dijiste 1000 veces que no se debe poner la foto de alguien vivo. ¿Qué es lo que va a pasar? Mi abuela me miró con esos ojos que habían visto demasiado, que sabían cosas que nosotros, con toda nuestra educación urbana, no podíamos comprender. Las ánimas van a buscarla, dijo simplemente. Van a ir por ella, van a intentar traerla al otro lado porque van a pensar que ella ya les pertenece, que su lugar está con ellos. Van a pensar que se quedó confundida del lado de los vivos y que necesita ayuda para cruzar. Pasaron 2 horas. 2 horas en las que todos nos quedamos en casa de mi abuela. Nadie quería irse. Seguíamos llamando a Sofía cada 10 minutos. Nada. Sus redes sociales no mostraban actividad reciente. Su ubicación en WhatsApp decía última vez hoy a las 17:23. Mi abuela no se había movido de su silla frente a la ofrenda. Solo miraba esa foto de Sofía, con las manos entrelazadas, los labios moviéndose en oraciones constantes. Había encendido más copal. La casa olía intensamente a ese humo sagrado que según ella protegía y purificaba. Eran las 11:17 de la noche cuando finalmente el celular de Daniela sonó. Todos brincamos. Era Sofía. Daniela contestó en altavoz con manos temblorosas. «Sofi, ¿estás bien?» Hubo un silencio del otro lado. Luego escuchamos su voz y había algo en ella que me erizó la piel. Sonaba apagada, lejana, como si estuviera hablando desde muy lejos o desde debajo del agua. «Sí», dijo Sofía. «¿Por qué me han estado llamando tanto? Vi como 20 llamadas perdidas». «¿Dónde estás?», preguntó mi mamá acercándose al teléfono. «En mi casa. Estoy viendo una película. ¿Pasa algo?». Todos intercambiamos miradas. Mi abuela hizo un gesto para que le pasaran el teléfono. Daniela se lo dio con manos temblorosas. «Mija», dijo mi abuela con una calma que no sentía. «Necesito que me contestes con la verdad. ¿Has sentido algo raro hoy? ¿Algo fuera de lo normal?». Otro silencio, más largo esta vez. «Abuela, ¿cómo supiste?». La voz de Sofía ahora sonaba asustada. Todos nos acercamos más al teléfono. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. «Cuéntame, mija. Todo. No te guardes nada». Sofía tomó aire temblorosamente. No quería decirles porque pensé que me iban a decir que estaba loca, pero sí, desde como las 8 de la noche han estado pasando cosas raras. ¿Qué cosas? Mi abuela apretó el teléfono tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Primero fue la puerta. Estaba viendo la tele cuando escuché que alguien tocaba la puerta de mi departamento. Tocaron 3 veces, despacito pero firme. Toc, toc, toc. Me levanté y fui a ver por la mirilla, pero no había nadie en el pasillo. Pensé que habían tocado en otro departamento y yo había escuchado mal. Me senté de nuevo y a los 5 minutos volvieron a tocar. Toc, toc, toc. Igualito. Volví a ver y nada, nadie. Y luego escuché una voz del otro lado de la puerta. Era una voz de mujer, una voz que sonaba como... Abuela, sonaba como tú, pero más joven. Como si fueras tú, pero de hace muchos años. Decía: «Ya venimos por ti, mija. Ya es hora de cruzar. Ábrenos, mija. Te estamos esperando». Mi abuela cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. «No abrí», continuó Sofía, y ahora estaba llorando. «No abrí porque me dio mucho miedo. ¿Qué está pasando, abuela? ¿Por qué alguien me está buscando? ¿Por qué usan tu voz?». Mi abuela le explicó lo de la foto, le explicó el error, le explicó lo que significaba.
El silencio de Sofía fue peor que sus gritos. Fue un silencio de terror puro, de incredulidad, de comprensión lenta y horrible de que algo imposible estaba sucediendo. No puede ser real, finalmente dijo Sofía con voz quebrada. Esto no puede estar pasando. Esto es... Sofía, la interrumpió mi abuela con firmeza. Necesito que me escuches muy bien. ¿Estás sola en tu departamento? Sí, mis roommates se fueron a sus casas para el puente. ¿Tienes sal en tu casa? ¿Sal? Sí, claro, pero... Quiero que vayas ahora mismo y pongas una línea de sal en el marco de tu puerta principal. En el marco de todas las ventanas también. Toda la sal que tengas. No dejes ni 1 centímetro sin cubrir. ¿Me entendiste? Abuela, esto suena a locura. Hazlo, gritó mi abuela con una autoridad que no admitía discusión. Hazlo ahora mientras estoy en el teléfono contigo. Y después, quiero que pongas un vaso con agua debajo de tu cama. Un vaso completamente lleno. Escuchamos a Sofía levantarse. Escuchamos sus pasos. El sonido de armarios abriéndose. El sonido de un contenedor de sal siendo destapado. Estoy poniendo la sal en la puerta, murmuró Sofía. Fueron 10 minutos de tensión absoluta. Escuchábamos a Sofía moverse por su departamento. Su respiración acelerada. Algún sollozo ocasional. Cuando terminó, su voz sonaba agotada. Ya está. Todas las puertas y ventanas tienen sal. Y puse el vaso de agua debajo de mi cama. Bien, dijo mi abuela. Ahora escúchame, amiga. No vas a dormir sola esta noche. Quédate en el teléfono con nosotros. Pon el altavoz y déjelo ahí. Vamos a estar aquí contigo toda la noche. ¿Toda la noche?, preguntó Sofía. Las noches del Día de Muertos son las más peligrosas, explicó mi abuela. Es cuando las ánimas son más fuertes, cuando el velo entre los mundos es más delgado. Mañana vamos a arreglar esto, te lo prometo. Pero esta noche tienes que resistir. Así que eso hicimos. Nos organizamos en turnos. Mi abuela nunca se durmió. Se quedó toda la noche frente a la ofrenda, rezando, quemando copal, haciendo no sé qué rituales antiguos. El resto nos turnamos para estar despiertos, pendientes del teléfono, hablando con Sofía cuando el silencio se volvía muy pesado. Pero a las 3:30 de la madrugada pasó algo. Todos los que estábamos despiertos en ese momento lo escuchamos a través del teléfono. Primero fue un sonido como de uñas arañando madera. Suave, persistente, inquietante. ¿Qué es eso?, susurró Sofía y podía escuchar el pánico en su voz. El sonido se intensificó. Ahora venía de varios lugares a la vez, de la puerta, de las ventanas, como si manos invisibles estuvieran tratando de encontrar una entrada. No las dejen entrar, dijo mi abuela con voz urgente. No importa qué escuches, no importa qué veas, no las dejes entrar. ¿Me oíste, Sofía? No abras ninguna puerta, no abras ninguna ventana. Abuela, la voz de Sofía era apenas audible. Hay gente afuera de mi ventana. ¿Qué?, dije yo, sintiendo cómo se me ponía la piel de gallina. Sofía, vives en un 7º piso. Lo sé, pero hay sombras. Puedo ver sombras moviéndose del otro lado de las cortinas, como siluetas de personas. Y están tocando el cristal. Puedo escucharlas. Tap, tap, tap. Todos en la sala nos quedamos petrificados. Yo sentía cómo el corazón se me quería salir del pecho. Son ellas, dijo mi abuela. Las ánimas. Sofía, no mires hacia las ventanas, no mires las sombras. Cierra los ojos si es necesario. No puedo, gimió Sofía.
Tengo miedo de cerrar los ojos. Tengo miedo de que si cierro los ojos... Y entonces escuchamos la voz a través del teléfono, clara como el agua. Escuchamos una voz que venía del lado de Sofía. Una voz de mujer, suave, casi maternal, pero con algo terriblemente extraño en ella. Como si múltiples voces hablaran al mismo tiempo, superpuestas. Sofía, mija, déjanos entrar. Hicimos un viaje muy largo para verte. Tu familia nos llamó, nos pusieron tu foto, nos dijeron que ya estabas lista. ¿Por qué no abres? Solo queremos verte, mija. Solo queremos llevarte a casa. Sofía gritó. Fue un grito de terror puro que me heló hasta los huesos. Mi abuela comenzó a rezar en voz alta en zapoteco, palabras que no entendía, pero que sonaban antiguas, poderosas. Tomó el copal y lo agitó frente a la foto de Sofía en la ofrenda, haciendo que el humo la envolviera. «Sofía, reza conmigo», gritó mi abuela. «Repite lo que digo». Y ahí, en medio de la noche, con las voces de los muertos arañando las ventanas del departamento de Sofía a cientos de kilómetros de distancia, mi abuela y mi prima rezaron juntas. Oraciones en español y en zapoteco. Oraciones que yo nunca había escuchado. Oraciones que hacían que el aire mismo se sintiera más pesado, más denso. No sé cuánto tiempo pasó. Pudieron ser minutos u horas, pero lentamente, muy lentamente, los sonidos en el departamento de Sofía comenzaron a desaparecer. Los arañazos se hicieron más débiles. Las sombras en las ventanas se retiraron. La voz dejó de hablar. Cuando finalmente hubo silencio, todos estábamos empapados de sudor, temblando, algunos llorando. «Sofía», llamó mi abuela con voz ronca de tanto rezar. «Mija, ¿estás ahí?» Un sollozo nos respondió. «Sí», susurró Sofía. «Sí, estoy aquí. Se fueron, ¿verdad que se fueron?» «Por ahora, pero van a volver. Van a volver cada noche mientras tu foto esté en la ofrenda. Mientras ellas crean que les perteneces». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó mi tío Fernando, y ya no había escepticismo en su voz, solo miedo. Mi abuela miró la ofrenda, miró la foto de Sofía entre las fotos de nuestros muertos, y sus ojos se llenaron de una determinación que reconocí. Era la misma mirada que tenía cuando decidía hacer algo, no importara qué tan difícil fuera. «Mañana», dijo, «vamos a traer a Sofía aquí y vamos a hacer el ritual. El ritual que me enseñó mi abuela, el que ella aprendió de su abuela. Es peligroso. Es difícil, pero es la única manera de romper la conexión antes de que ellas la lleven para siempre». Nadie durmió el resto de la noche. Todos nos quedamos en la sala de mi abuela, bebiendo café, hablando en susurros, mirando de reojo la ofrenda donde la foto de Sofía brillaba con la luz de las veladoras, una foto de un vivo entre los muertos. Y mientras amanecía, lentamente, mientras los primeros rayos del sol empezaban a colarse por las ventanas, un detalle me heló la sangre. Me acercaré a la ofrenda, entrecerrando los ojos, asegurándome de que no estaba alucinando por la falta de sueño. En el vaso de agua que mi abuela había colocado frente a la foto de Sofía, el agua estaba turbia, oscura,
como si alguien hubiera metido las manos sucias ahí. Y en el fondo del vaso había pequeñas motas de tierra. Tierra de tumba. Al día siguiente, 2 de noviembre, Día de los Muertos, mi tío Fernando y mi primo Roberto manejaron 4 horas hasta Ciudad de México para traer a Sofía. Mi abuela fue clara. Ella tenía que estar aquí para el ritual y tenía que ser antes de medianoche. Después de las 12 de la noche del 2 de noviembre, las ánimas comienzan a regresar a su mundo. Y si para ese momento todavía creían que Sofía les pertenecía, se la llevarían con ellas. Mientras esperábamos su llegada, mi abuela me mandó a mí y a Daniela a conseguir cosas para el ritual. Nos dio una lista escrita a mano con su letra temblorosa. Cuando la leí, sentí un escalofrío. Necesitábamos ruda, albahaca santa, romero y un tipo específico de tabaco que solo se conseguía en el mercado con don Jacinto, un señor que mi abuela conocía desde hace décadas. Necesitábamos 13 velas blancas, no una más ni una menos. Necesitábamos copal negro, el más difícil de encontrar, el que solo se usa para los rituales más serios. Necesitábamos 1 litro de agua de un manantial natural. Tenía que ser agua corriente, no de garrafón. Y necesitábamos algo que me hizo tragar saliva, un cuchillo que nunca hubiera tocado carne, que solo se hubiera usado para cortar plantas. Es para cortar la conexión, explicó mi abuela cuando vio mi cara. No te preocupes, no vamos a lastimar a nadie, pero necesitamos herramientas puras, limpias, que no tengan la muerte encima. Daniela y yo salimos a las 8 de la mañana. El mercado estaba extrañamente vacío para ser Día de Muertos. Usualmente estaba yendo de gente y comprando las últimas cosas para las ofrendas. Pero ese año, no sé si fue mi imaginación, pero sentía como si la gente evitara estar ahí. Los locales abiertos tenían a sus dueños serios, callados, sin las bromas y risas usuales. Cuando llegamos al puesto de don Jacinto, el viejo nos miró con ojos que parecían ver más de lo que debían. «Carmela los mandó», dijo. No fue una pregunta. Daniela y yo asentimos. Don Jacinto suspiró pesadamente y comenzó a empacar las hierbas sin que le dijéramos nada. Sus manos arrugadas se movían con precisión, escogiendo las mejores ramas, las más verdes, las más frescas. «¿Alguien puso a un vivo en la ofrenda?», preguntó mientras envolvía las hierbas en papel periódico. «¿Cómo lo sabe?», pregunté, sintiendo cómo se me erizaba la piel. Don Jacinto nos miró con ojos cansados, porque Carmela solo me pide estas hierbas para una cosa, y porque no son los únicos que han venido hoy. Ya van 3 familias con el mismo problema. Este año las líneas están más delgadas de lo normal. Las ánimas están más cerca, más fuertes. Nos entregó las hierbas junto con el tabaco especial y el copal negro. Cuando intenté pagarle, movió la mano rechazando el dinero. Díganle a Carmela que se cuide, que si necesita ayuda, ya sabe dónde encontrarme. Y ustedes, nos miró directamente a los ojos, cuiden a su prima. Una vez que las ánimas marcan a alguien, esa marca nunca se va completamente. Siempre deja algo atrás. Esas palabras me persiguieron todo el camino de regreso. Cuando llegamos a casa de mi abuela, ya estaban llegando Roberto y Fernando con su fila. Cuando la vi bajar del carro, tuve que contener una exclamación. En menos de 24 horas, Sofía se veía como si hubiera envejecido años. Tenía ojeras profundas, casi moradas, que hacían que sus ojos parecieran hundidos. Su piel, normalmente morena y llena de vida, estaba pálida, casi grisácea. Había perdido peso. Sus mejillas se veían chupadas.
y se movía lentamente como si cada paso requiriera un esfuerzo enorme. Pero lo más perturbador era el olor. Incluso desde donde yo estaba, a varios metros de distancia, podía olerlo. Ese olor dulzón, penetrante, inconfundible. Cempasúchil. Sofía olía intensamente a flores de cempasúchil, como si hubiera dormido en un campo de ellas. Pero según Roberto, quien viajó con ella en el asiento trasero, Sofía no había estado cerca de ninguna flor. El olor simplemente emanaba de ella. «Mija», dijo mi abuela, y su voz se quebró cuando vio a Sofía. La abrazó fuertemente y vi cómo Sofía se derrumbaba en sus brazos, sollozando como una niña pequeña. «Abuela, tengo tanto miedo», lloraba Sofía. «No quiero morir, no quiero irme con ellas». «No te vas a ir a ningún lado», dijo mi abuela con firmeza, aunque yo podía ver las lágrimas en sus ojos. «Te lo prometo, vamos a arreglarlo». Mi mamá ayudó a Sofía a entrar a la casa y la sentó en el sillón más cómodo. Le prepararon té de manzanilla con miel, pero cuando Sofía intentó tomarlo, temblaba tanto que casi derramó la taza. Mi tía Lucía tuvo que ayudarla a sostenerla. «Cuéntanos qué más ha pasado», dijo mi abuela sentándose frente a Sofía y tomando sus manos heladas. Y estaban realmente heladas, como si hubiera tenido las manos en hielo durante horas. «Necesito saberlo todo para poder ayudarte». Sofía tomó aire temblorosamente. «Después de que las voces se fueron de noche, intenté dormir, pero no podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía cosas, veía gente que no conozco, vestida a la antigua, parada alrededor de mi cama, mirándome, solo mirándome en silencio, como esperando algo. Y cuando abría los ojos ya no estaban, pero podía sentir que seguían ahí. Podía sentir sus miradas». «¿Lograste dormir algo?», preguntó mi mamá. «No lo sé». Sofía se veía confundida. «Creo que sí, en algún momento, pero cuando desperté estaba en la cocina, parada frente a la puerta de mi departamento, y mis manos estaban llenas de tierra, como si hubiera estado cavando». Todos nos quedamos en silencio, procesando eso. «¿Cómo llegaste a la cocina? ¿Recuerdas haberte levantado?». «No recuerdo nada, solo recuerdo haber cerrado los ojos en mi cama y luego estar parada ahí, frente a la puerta, con las manos sucias. Y lo peor es que la línea de sal que la abuela me dijo que pusiera estaba rota, como si alguien lo hubiera barrido. Y la puerta estaba abierta». «¿Abierta?», exclamé. «¿Saliste de tu departamento?». No lo sé, pero había huellas de tierra en el pasillo, huellas de pies descalzos que salían de mi puerta y llegaban hasta las escaleras. Y eran mis pies. Reconocí mis pies». Mi abuela cerró los ojos, respirando profundo. Cuando los abrió, vi decisión ahí, pero también miedo. Miedo real. «Ya empezaron a llevártela», dijo en voz baja. «En las noches, cuando tu mente está vulnerable, cuando tu defensa está baja, ellas toman control. Te mueven como si fueras una marioneta, tratando de llevarte a donde puedan cruzarte completamente. Pero la sal», empezó mi tío Fernando. «La sal la protege de que entren», explicó mi abuela. «Pero no la protege de que ella salga si ellas la controlan desde adentro. Ese es el problema. Ya no solo están tratando de entrar,
Ya están dentro de ella. Sofía se abrazó a sí misma temblando. Esta mañana, cuando me estaba bañando, vi algo en el espejo. Vi mi reflejo, pero no era yo. Quiero decir, era mi cara, pero mis ojos estaban diferentes. Estaban viendo hacia atrás, como si alguien más estuviera mirando a través de ellos. Y sonreía. Yo no estaba sonriendo, pero mi reflejo sí. Mi mamá soltó un grito ahogado. Daniela se cubrió la boca con las manos. Yo sentí cómo se me revolvía el estómago. ¿Y hubo algo más?, preguntó mi abuela, aunque por su expresión ya sabía la respuesta. Sofía sintió lentamente. Las fotos, susurró. En mi celular. Esta mañana revisé mis fotos y hay fotos que yo no tomé. Fotos de lugares que no reconozco. Lugares oscuros, como panteones viejos. Y hay una foto de mí, pero está tomada desde atrás, como si alguien me hubiera estado siguiendo. Muéstramela, dijo mi abuela. Sofía sacó su celular con manos temblorosas y buscó en la galería. Cuando encontró la foto y se la mostró a mi abuela, vi cómo su rostro se ponía más pálido. Me acerqué para ver. La foto mostraba a Sofía de espaldas, caminando por lo que parecía ser un panteón viejo. No era de noche, pero la luz era extraña, grisácea, como si fuera un amanecer nublado. Sofía llevaba el pijama que había usado la noche anterior. Caminaba descalza entre tumbas antiguas, algunas casi destruidas. Pero lo más perturbador era que alrededor de ella, borrosas, como si la cámara no pudiera enfocarlas bien, había figuras. Decenas de figuras siguiéndola, rodeándola. Este panteón, murmuró mi abuela, lo conozco. Es el panteón de San Miguel, el del pueblo donde nací. Está a 2 horas de aquí. Pero eso es imposible, dijo Roberto. Sofía estuvo en su departamento en Ciudad de México toda la noche. Yo hablé con ella como a las 6 de la mañana. Su cuerpo estuvo ahí, dijo mi abuela. Pero su espíritu, ellas ya están llevándose su espíritu. Cada noche lo llevan más lejos, lo acercan más al otro lado. Si no rompemos la conexión hoy, si dejamos que pase otra noche del Día de Muertos con su foto en la ofrenda. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Todos entendimos. Mi abuela se levantó con una energía que no había mostrado en horas. Tenemos hasta medianoche. Vamos a preparar todo. Marco, Roberto, muevan los muebles de la sala. Necesitamos espacio. Lucía, María, preparen las velas en círculo. Tiene que ser perfecto. 13 velas equidistantes. Fernando, necesito que vayas al pozo de la colonia y traigas el agua. Tiene que ser agua de manantial corriente. No importa si tienes que manejar hasta encontrar uno. Todos nos pusimos en acción. La casa se convirtió en un torbellino de actividad. Mi abuela sacó cosas de su cuarto que nunca había visto. Cosas que guardaba envueltas en telas blancas en una caja de madera que mantenía bajo llave. Velas negras que olían a hierbas extrañas. Una bolsa de cuero viejo llena de algo que parecían huesos pequeños. Un libro antiguo, tan viejo que las páginas estaban amarillentas y quebradizas, con escritura a mano que parecía estar en español antiguo mezclado con zapoteco. Mientras trabajábamos, me di cuenta de algo perturbador.
La ofrenda, que habíamos dejado intacta como mi abuela ordenó, estaba cambiando. Las flores de cempasúchil que habíamos puesto ayer, frescas y vibrantes, se estaban marchitando. No era un marchitamiento normal, lento y gradual. Era como si se estuvieran secando en tiempo real, como si algo les estuviera chupando la vida. Y las velas que habíamos encendido ayer ardían más rápido de lo normal. Algunas ya se habían consumido por completo cuando deberían haber durado al menos 2 días más. Las ánimas están consumiendo la ofrenda, dijo mi abuela cuando me vio mirándola. Están tomando más de lo usual porque creen que Sofía les debe energía, les debe vida. Están esperando su pago. Pasaron las horas. Sofía se quedó sentada en el sillón, envuelta en cobijas porque no podía dejar de temblar. Mi mamá y mis tías se turnaban para quedarse con ella, para asegurarse de que no se durmiera, porque mi abuela había sido clara, no podía dormirse. Si se dormía, ellas podrían tomar control de nuevo. Como a las 4 de la tarde, Sofía empezó a actuar extraño. Comenzó a hablar sola, en voz baja, como si estuviera respondiendo preguntas que solo ella podía escuchar. Mi mamá intentó llamar su atención, pero Sofía parecía estar en trance. «Ya casi es hora», murmuraba Sofía con voz monótona. «Sí, ya casi voy, solo un poco más». «Sofía, mírame». Mi mamá la tomó de los hombros y la sacudió suavemente. «Sofía, quédate conmigo». Los ojos de Sofía enfocaron lentamente, como si despertara de un sueño. Cuando vio a mi mamá, se echó a llorar. «Tía, no quiero irme, pero ellas siguen llamándome, siguen diciéndome que ya es hora, que la familia ya me está esperando, que prepararon todo para mí». Mi abuela intervino rápidamente. Encendió más copal y lo pasó alrededor de Sofía, envolviendo a mi prima en el humo sagrado. Comenzó a rezar, a cantar en zapoteco, palabras antiguas que resonaban en la casa. Lentamente, Sofía pareció volver en sí. El trance se rompió, pero todos sabíamos que era temporal. Cada hora que pasaba, Sofía parecía estar menos aquí, menos presente, como si poco a poco se estuviera desvaneciendo. A las 6 de la tarde, cuando empezó a oscurecer, comenzó lo peor. Sofía empezó a convulsionar. Sus ojos se voltearon hacia atrás, mostrando solo lo blanco. De su boca salió una voz que no era la suya. Era grave, antigua, y hablaba con un acento que no era de esta época. «Ya es tiempo», dijo esa voz usando la boca de Sofía. «La muchacha nos fue prometida. Su rostro está en la ofrenda. Ya es una de nosotros. No pueden quedársela». Mi abuela se plantó frente a Sofía, con el copal en una mano y su rosario en la otra. «Ella no fue prometida. Fue un error. Ella es de este mundo, no del suyo». La cosa dentro de Sofía rió. Fue una risa horrible, como el crujir de hojas secas, como el viento pasando por tumbas abiertas. No hay errores en el mundo de los muertos, solo en el de los vivos. Su foto está puesta, las oraciones fueron dichas, el copal fue quemado, la invitación fue extendida y nosotros la aceptamos. No pueden quitárnosla y ahora. «Puedo y lo haré»,
dijo mi abuela con una voz de acero. Soy Carmela Hernández, hija de Soledad Hernández, nieta de Refugio Hernández. Vengo de una línea de mujeres que conocen los caminos entre los mundos y les digo que esta muchacha no es suya. Veremos, dijo la voz, y entonces Sofía dejó de convulsionar y cayó inconsciente en el sillón. Mi abuela checó su pulso. Estaba débil, pero ahí. Ya casi es hora, dijo. Tenemos que empezar el ritual ahora. Si esperamos más, no sé si podremos traerla de vuelta. Eran las 7 de la noche. Teníamos 5 horas hasta medianoche. Y mi abuela nos dio instrucciones precisas a todos. El ritual requería que todos los miembros de la familia estuviéramos presentes, formando un círculo de protección alrededor de Sofía. Daniela, especialmente, tenía que estar ahí porque había sido ella quien cometió el error, y parte del ritual requería que pidiera perdón directamente. Movimos a Sofía al centro de la sala, donde habíamos limpiado todo y preparado el espacio. Las 13 velas blancas formaban un círculo perfecto a su alrededor. Mi abuela había dibujado símbolos en el suelo con ceniza de copal, símbolos que reconocí de las historias que nos contaba cuando éramos niños. Símbolos de protección, de cierre, de separación. Mi abuela colocó las hierbas que habíamos comprado en 4 esquinas alrededor de Sofía. Ruda al norte, albahaca al sur, romero al este y una mezcla especial que mi abuela preparó al oeste. El olor era intenso, penetrante, pero de alguna manera reconfortante, como si las plantas mismas estuvieran creando una barrera. En las manos de Sofía, todavía inconsciente, mi abuela colocó una foto. No era la foto que estaba en la ofrenda, era una foto de cuando Sofía era bebé, de tal vez 6 meses, sonriendo en brazos de mi mamá. Una foto de cuando su vida apenas comenzaba, cuando estaba completamente viva, completamente de este mundo. Esta foto la ancla, explicó mi abuela. Le recuerda a su espíritu donde pertenece, quién es realmente. No la muerte que las ánimas quieren que sea, sino la vida que siempre ha sido. Todos nos colocamos alrededor del círculo, tomados de las manos. Éramos 22 personas, todos los miembros de la familia que pudieron llegar. Algunos habían manejado horas para estar ahí. Todos sabían lo que estaba en juego. Mi abuela se paró frente a la ofrenda, donde todavía estaba la foto de Sofía entre las fotos de nuestros muertos. Tomó un respiro profundo y comenzó a hablar, mitad en español, mitad en zapoteco. Escúchenme, ánimas de mi familia, muertos queridos que hoy nos visitan. Su voz era fuerte, clara, sin miedo. Un error fue cometido. Una foto fue colocada que no debía estar. Esta muchacha, Sofía María Hernández López, no es de ustedes. Ella pertenece a este mundo, a los vivos, a su familia que la ama y la necesita. Encendió las velas del círculo, una por una, moviéndose en sentido contrario a las manecillas del reloj. Con cada vela que encendía, rezaba a algo en zapoteco que no entendía, pero que sentían los huesos. Daniela, llamó mi abuela cuando terminó de encender las velas. Ven aquí. Daniela se soltó de nuestras manos y caminó hacia mi abuela con pasos temblorosos. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. No había dejado de llorar desde que llegó Sofía y vio en lo que se había convertido. Mi abuela le entregó la foto de Sofía que estaba en la ofrenda. Tómala, dijo, y pide perdón a las ánimas, a Sofía, a la familia.
reconoce el error y pide que sea corregido. Daniela tomó la foto con manos temblorosas. Sus lágrimas caían sobre el marco plateado. Yo lo siento mucho, comenzó, su voz apenas un susurro. No quise hacer esto, no quise poner en peligro a mi prima. Estaba distraída, estaba triste, estaba... Más fuerte, ordenó mi abuela. Las ánimas necesitan escucharte, necesitan sentir tu arrepentimiento genuino. Daniela tomó aire y habló más fuerte, las palabras saliendo entre sollozos. Perdónenme, ánimas de mi familia, perdónenme por el error que cometí. Esta foto no debía estar aquí. Sofía no debía ser invitada. Ella es joven, tiene toda una vida por delante, tiene sueños, tiene gente que la ama. Por favor, déjela quedarse. Tómenme a mí si alguien tiene que pagar, pero déjenla a ella. No, dijo mi abuela firmemente. Nadie más va a ser tomado. Esto termina aquí. Le quitó la foto a Daniela y la sostuvo sobre una olla de barro que tenía preparada. Con el cuchillo que nunca había tocado carne, el que solo había sido usado para cortar plantas, mi abuela comenzó a cortar la foto, no de cualquier manera. La cortaba siguiendo un patrón específico, haciendo cortes rituales mientras rezaba. Cuando terminó de cortar la foto, la dejó caer en la olla. Agregó el copal negro, las hierbas secas que don Jacinto le había dado y el tabaco especial. Entonces prendió todo con una de las velas del círculo. El humo que salió no era normal. Era negro, espeso y olía a muerte. Un olor dulzón y podrido que hizo que varios de nosotros tuviéramos que contener las náuseas. El humo se elevaba en espirales gruesas como si tuviera peso, como si fuera algo sólido tratando de escapar. Y entonces escuchamos los gritos. No venían de Sofía, que seguía inconsciente en el suelo. Venían de todas partes, de las paredes, del techo, de debajo del suelo. Gritos de rabia, de frustración, de pérdida. Las voces de nuestros muertos, pero distorsionadas, enfurecidas. Las velas comenzaron a parpadear violentamente. Algunas se apagaron. Mi abuela corrió a prenderlas de nuevo. «¡No suelten las manos!», gritó. «¡No rompan el círculo! ¡Pase lo que pase!». Las puertas comenzaron a golpearse, las ventanas a sacudirse, objetos empezaron a caer de los estantes. La casa entera parecía estar respirando, expandiéndose y contrayéndose. El aire se puso tan frío que podíamos ver nuestro aliento. Y las sombras, oh Dios, las sombras. En las esquinas de la sala, en los pasillos, subiendo por las paredes, había sombras que se movían contra las leyes de la física. Sombras con formas de personas, docenas de ellas, todas convergiendo hacia el círculo donde yacía Sofía. Mi abuela tomó el agua que Fernando había traído del Espíritu Santo. Comenzó a rociarla alrededor del círculo mientras cantaba, cada vez más fuerte, luchando para ser escuchada sobre el rugido que ahora llenaba la casa. Un rugido como de viento furioso, pero no había viento, solo rabia. Rabia pura de los muertos que sentían que algo que les habían prometido les estaba siendo arrebatado. Una de las sombras cruzó el círculo de velas. Sentí como el aire se volvió aún más frío, como algo invisible pero innegable pasaba entre nosotros. Mi prima más chica, que tenía solo 8 años, gritó. Sus manos estaban poniendo negras, como si algo las estuviera congelando, quemando con frío. ¡Aguanten!, gritó mi abuela. «No suelten las manos. Si rompen el círculo, todas entran y no podremos detenerlas». Mi tía Lucía apretó las manos de la niña más fuerte, ignorando el frío que también debía estar sintiendo. Todos apretamos más fuerte, formando una cadena humana inquebrantable.
Sofía comenzó a levitar. No estoy exagerando, no lo estoy imaginando. Sofía se elevó del suelo, su cuerpo rígido, sus brazos extendidos, la foto de bebé todavía apretada en su pecho. Sus ojos se abrieron, pero eran completamente blancos. No había pupilas, solo blanco. Y entonces habló, pero no era una voz, eran voces, decenas, cientos de voces hablando al mismo tiempo, superpuestas, algunas en español, algunas en zapoteco, algunas en idiomas que no reconocí. Voces viejas y jóvenes, de hombres y mujeres, de niños, todas las ánimas que habían sido llamadas por la ofrenda, todas las que creían que Sofía les pertenecía. No pueden tenerla, dijeron las voces usando la boca de Sofía. Es nuestra. Su imagen fue ofrendada, las palabras fueron dichas, el pacto está sellado, no hay vuelta atrás. Mi abuela se paró directamente debajo de Sofía flotante, sin un ápice de miedo en su rostro. Yo soy la matriarca de esta familia, gritó. Yo decido quién se queda y quién se va, y esta muchacha se queda. Tomó el libro antiguo que había sacado de su caja especial y comenzó a leer de él. Las palabras eran incomprensibles para mí, un idioma aún más antiguo que el zapoteco que normalmente hablaba, pero podía sentir el poder en esas palabras, podía sentir cómo el aire mismo vibraba con cada sílaba. El cuerpo de Sofía comenzó a sacudirse violentamente en el aire. Las voces que salían de ella gritaban ahora palabras de rabia mezcladas con lo que sonaba como súplicas. Prometida, era prometida, no justo, no justo. Mi abuela terminó de leer la página y cerró el libro con fuerza. El sonido resonó como un trueno en la sala. «Tomen su verdadera ofrenda», gritó, y tomó la olla de barro donde había quemado la foto, la volcó en el suelo y las cenizas se esparcieron formando patrones extraños, casi como letras, casi como un lenguaje. «Esta es la ofrenda que fue puesta por error. Estas cenizas son la corrección. Tómenla como símbolo de nuestro error, de nuestro arrepentimiento, de nuestra súplica. Pero la muchacha se queda». Por un momento, todo quedó en completo silencio. Las sombras se detuvieron, el viento fantasmal cesó, incluso Sofía flotante dejó de sacudirse. Era como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración, esperando. Entre todos, limpiamos las cenizas, recogimos las hierbas, apagamos las velas. Mi abuela fue a la ofrenda y con cuidado reverente comenzó a retirar las fotos de nuestros muertos, envolviendo cada una en tela blanca antes de guardarlas. Retiró las flores marchitas, los platillos de comida que ahora estaban fríos, las velas consumidas. Cuando el reloj marcó las 12 de la medianoche, mi abuela encendió una última vela y dijo una última oración. Era una despedida, agradeciendo a nuestros muertos por la visita, pidiéndoles que regresaran en paz a su descanso, prometiéndoles que el próximo año los esperaríamos de nuevo, pero correctamente esta vez. Apagó la última vela y el Día de Muertos oficialmente terminó. Todos nos quedamos esa noche en casa de mi abuela. Nadie quería irse. Nadie quería dejar a Sofía sola. Nos acomodamos como pudimos, en colchones en el suelo, en sillones, algunos incluso en el patio con cobijas, porque la casa no tenía espacio suficiente. Pero nadie se quejó. Queríamos estar juntos, querían sentirnos cerca, vivos, a salvo. Sofía durmió en la cama de mi abuela, y mi abuela durmió en una silla a su lado, vigilándola toda la noche.
Yo me quedé en el pasillo, cerca de la puerta del cuarto, porque quería estar cerca también. A mitad de la noche, escuché a Sofía llorar. No eran lágrimas de tristeza o miedo, eran lágrimas de alivio, de libertad. Pensé que me iba a morir, abuela. Le escuché susurrar. Pensé que nunca iba a ver otro amanecer. Ya pasó, mija, respondió mi abuela con voz suave. Ya pasó. Estás a salvo. Pero yo sabía, y creo que mi abuela también sabía, que no era completamente cierto. Los días siguientes fueron extraños. Sofía físicamente se recuperó rápido. El color regresó a su piel. Las ojeras desaparecieron. Recuperó el peso que había perdido. El olor a cempasúchil se desvaneció. Para cualquiera que la viera, parecía la misma Sofía de siempre. Pero nosotros, los que estuvimos ahí, los que vimos lo que pasó, sabíamos que algo había cambiado. La primera señal llegó una semana después del ritual. Sofía nos llamó llorando. «Veo cosas», dijo. «Veo gente que no debería estar ahí». Le pedimos que nos explicara. Resulta que Sofía iba caminando por la calle, yendo a la tienda cerca de su departamento, cuando vio a una anciana parada en la esquina. La anciana llevaba un vestido de los años 50 y miraba una casa con nostalgia. Sofía pensó que era solo una señora mayor con gustos anticuados, pero cuando un autobús pasó entre ellas, cuando el autobús terminó de pasar, la anciana ya no estaba. Simplemente se había desvanecido. Pensé que me lo había imaginado, dijo Sofía. Pero luego en el metro vi a un hombre en traje antiguo sentado solo en un vagón vacío. Me miró directamente y sonrió y desapareció. Mi abuela suspiró pesadamente cuando se lo contamos. «La marca», dijo. «Sabía que pasaría». «¿Qué marca?», preguntó mi mamá. «Cuando las ánimas te tocan, cuando tienes contacto tan cercano con el otro lado, dejan algo en ti, una marca, una apertura. Ahora Sofía puede ver lo que otros no pueden ver, puede percibir a los muertos que todavía están aquí, los que no han cruzado completamente, los que están perdidos o atados a algo que no pueden dejar ir». «¿Es permanente?», preguntó Sofía. «No lo sé, mija. Cada caso es diferente. Algunos dicen que con el tiempo se desvanece, otros dicen que se vuelve más fuerte. Lo que sí sé es que ahora tienes un don que pocas personas tienen. Puedes verlos a ellos, pero ellos también pueden verte a ti. Saben que tú sabes que están ahí». «¿Y eso es peligroso?», preguntó. «Puede serlo», admitió mi abuela. «La mayoría de las ánimas que se quedan son inofensivas. Solo están confundidas o atadas a lugares o personas que no pueden dejar ir. Pero algunas están aquí por razones más oscuras. Y esas son las que debes evitar». «¿Cómo las distingo?». «Lo sentirás», dijo mi abuela. «Las ánimas pacíficas, las que solo están perdidas, se sienten tristes, pero no amenazantes. Las otras las sientes frías, obscuras, hambrientas. Si alguna vez sientes eso, aléjate inmediatamente y llámame». Así que esa se convirtió en la nueva realidad de Sofía. Aprendió a vivir viendo cosas que otros no veían. Me contó que era como tener un sentido extra, uno que no podía apagar. Algunos días
eran peores que otros. Los lugares viejos, los hospitales, los panteones, estaban llenos de presencias. Aprendió a evitarlos cuando podía. Pero lo más perturbador vino 2 meses después, en diciembre. Sofía estaba visitando a mi abuela, ayudándola a decorar el árbol de Navidad. Estaban en la sala, la misma sala donde habíamos hecho el ritual, cuando de repente Sofía se quedó paralizada mirando una esquina vacía de la habitación. «¿Qué pasa, mija?», preguntó mi abuela. Él está aquí», susurró Sofía. «El bisabuelo Ezequiel. Está parado ahí, mirándote». Mi abuela sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué está haciendo? Solo te está mirando. Y está sonriendo, como si estuviera orgulloso de ti. Sofía pausó, ladeando la cabeza como si estuviera escuchando algo. Dice que hiciste bien, que tomaste la decisión correcta y que él me cuidará. Que todos ellos me cuidarán ahora. Las lágrimas corrieron por el rostro de mi abuela. «Gracias, papá», susurró al aire. «Gracias por entender». Sofía observó la esquina vacía por un momento más. Ya se fue. Se desvaneció. Pero antes de irse, me tocó la frente, donde me tocó durante el ritual. ¿Recuerdas? Justo aquí. Señaló el centro de su frente. Y sentí... no sé cómo explicarlo. Sentí aceptación. Como si me estuviera dando permiso para quedarme, para vivir. Mi abuela abrazó a Sofía fuertemente. «Lo hizo, mija. Te dio su bendición». Desde entonces, Sofía ha aprendido a vivir con su don, o su maldición, dependiendo de cómo lo veas. Algunos días es un consuelo, como cuando ve a alguien que perdimos y puede traernos mensajes, puede decirnos que están en paz. Otros días es una carga, cuando ve tragedias que no puede prevenir, cuando ve ánimas atrapadas en bucles de sus últimos momentos, reviviendo sus muertes una y otra vez. Pero hay algo más. Algo que Sofía me confesó solo a mí. Una noche cuando estábamos solos y ella necesitaba hablar con alguien. Cada día de muertos, me dijo en voz baja, ellas regresan. ¿Quiénes?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Las ánimas, las que me buscaron ese año, las que quisieron llevarme, regresan y me visitan. No intentan llevarme ahora, solo están ahí, observándome, esperando, como si supieran algo que yo no sé. ¿Te asustan? Sofía pensó por un largo momento. No exactamente. Es más como si estuvieran esperando, como si supieran que eventualmente, cuando sea mi tiempo real de morir, cuando realmente cruce al otro lado, ellas estarán ahí esperándome, como si hubieran hecho una reservación para mí que solo fue pospuesta, no cancelada. Esas palabras me helaron la sangre. ¿Se lo has dicho a la abuela? No, y no lo haré. La haré a sentir culpable, como si no hubiera resuelto el problema completamente. Pero Marco, te voy a ser honesta. Cada año, cuando llega octubre y empiezan los preparativos para Día de Muertos, siento algo. Algo que me jala, que me llama, que me recuerda que una vez fui invitada al otro lado. Y aunque rechacé esa invitación, aunque me quedé aquí, parte de mí siempre
estará conectada a ese momento. ¿Qué vas a hacer? Sofía sonrió, pero era una sonrisa triste. Vivir. Vivir lo más que pueda. Lo mejor que pueda. Porque sé, mejor que nadie, lo frágil que es la línea entre estar aquí y estar ahí. Y porque sé que cuando finalmente sea mi tiempo, cuando realmente cruce, no estaré solo. Mi familia del otro lado me estará esperando. Las mismas ánimas que una vez quisieron llevarme antes de tiempo, me recibirán cuando sea el momento correcto. Han pasado 2 años desde que todo esto sucedió. Este Día de Muertos que acaba de pasar, pusimos la ofrenda de nuevo en casa de mi abuela. Fue la primera vez desde ese año terrible. Todos estuvimos ahí. Todos ayudamos. Pero esta vez revisamos las fotos, no 2, sino 5 veces antes de colocarlas. Sofía estaba ahí también. Ayudó a arreglar las flores, a poner las veladoras, a preparar la comida. Pero noté algo que nadie más pareció ver. Cuando encendimos las velas y mi abuela rezó las oraciones de bienvenida, vi cómo Sofía miraba alrededor de la sala con esos ojos que ahora ven más de lo que deberían ver. Están aquí, le susurré. Ella sintió casi imperceptiblemente. Todos ellos. El bisabuelo, la tía Refugio, el tío Chuy, todos. Están contentos de que los recordemos. Están contentos de que no les tengamos miedo. Pausó. Y me están cuidando, como prometieron. Sofía ahora tiene 27 años. Está estudiando para ser psicóloga. Dice que su experiencia, su habilidad de ver lo que otros no pueden, la hace mejor en su trabajo. Puede percibir cosas de sus pacientes que otros terapeutas no pueden. Puede sentir cuando alguien está siendo visitado por un ser querido fallecido, cuando alguien está siendo atormentado por culpa no resuelta. Daniela nunca se ha perdonado completamente. Cada Día de Muertos le lleva flores a Sofía. No porque Sofía esté muerta, sino como una especie de disculpa continua, un reconocimiento de que su error casi le costó la vida a nuestra prima. Sofía le ha dicho 1000 veces que la perdona, que entiende que fue un accidente, pero Daniela carga con esa culpa de todas formas. Mi abuela ahora tiene 83 años. Su salud está decayendo lentamente, como es natural a su edad. Pero su mente está tan afilada como siempre. Dice que cuando finalmente llegue su tiempo de cruzar, va a estar lista, que va a reencontrarse con su papá, con su mamá, con todos los que se adelantaron. Y dice que cuando eso pase, va a pedirles que cuiden de Sofía desde el otro lado, que se aseguren de que nadie vuelva a intentar llevársela antes de tiempo. Yo les cuento esta historia hoy porque necesito que entiendan algo muy importante. Las tradiciones existen por una razón. No son solo supersticiones tontas de viejos. Son conocimiento acumulado de generaciones. Son lecciones aprendidas a través de experiencias reales, algunas de ellas terribles. Cuando mi abuela me decía que no pusiera la foto de alguien vivo en la ofrenda, no lo decía para asustarme o para ser dramática. Lo decía porque ella sabía, porque su abuela le había enseñado, porque alguien en algún momento de la historia de nuestra familia aprendió esa lección de la manera difícil. Este Día de Muertos, cuando pongan sus ofrendas, si es que ponen ofrendas, les pido que recuerden la historia de Sofía. Revisen las fotos que colocan. Revísenlas 2 veces, 3 veces, las veces que sea necesario.
Porque un error simple, cotidiano, el tipo de error que cualquiera puede cometer cuando está distraído, puede abrir puertas que no deberían abrirse. La muerte es paciente. Nos espera a todos eventualmente, pero no debemos apurarla. No debemos invitarla antes de tiempo. Sofía sobrevivió, pero sobrevivir no significa que no quedaron cicatrices. Sobrevivir no significa que las cosas volvieron a ser exactamente como eran antes. Ella vive ahora en 2 mundos simultáneamente, con un pie en el mundo de los vivos y otro en el de los muertos. Y cada día de muertos, esa línea se vuelve más delgada para ella. Me pregunto a veces qué pasará cuando realmente sea su tiempo. Me pregunto si las ánimas que la buscaron ese año estarán ahí, esperándola, listas para finalmente cobrar lo que sintieron que les fue prometido. O si, como dijo mi bisabuelo, simplemente la recibirán como a cualquier otro miembro de la familia que cruza. Pero eso es algo que no sabremos hasta que llegue el momento. Por ahora, Sofía vive, ama, ríe, llora, hace todo lo que hacemos los vivos, solo que lo hace con la conciencia constante de lo cerca que estuvo del otro lado y de lo fácil que sería cruzar esa línea de nuevo. Así que, por favor, este Día de Muertos y todos los que vengan después, respeten las tradiciones, respeten las advertencias de sus abuelas y, por amor de Dios, revisen bien las fotos que ponen en sus ofrendas, porque las ánimas no distinguen entre un error y una invitación. Para ellas una foto en la ofrenda es una promesa, y los muertos tienen muy buena memoria. Y si alguna vez, por error o distracción, ponen la foto de alguien vivo, quítenla inmediatamente, antes de que anochezca, antes de que enciendan las velas, antes de que las ánimas crucen el velo y vean esa foto y piensen que esa persona les pertenece. Porque corregir ese error después, como mi familia descubrió, requiere más que solo quitar una foto. Requiere ritual, requiere sacrificio, requiere estar dispuesto a enfrentarse con los muertos y decirles no cuando ellos ya dijeron sí. Y no todos tienen la suerte de tener una abuela como la mía, que conoce los caminos antiguos, que habla a los idiomas viejos, que sabe cómo cerrar puertas que nunca debieron abrirse. Pero aún más que eso, no todos tienen la suerte de sobrevivir. Sofía sobrevivió, pero la marca quedó, y quedará por el resto de su vida, y posiblemente más allá. Así que cuiden sus ofrendas, cuiden sus tradiciones, y sobre todo, cuiden a sus vivos. Porque los muertos ya tuvieron su tiempo. Los vivos todavía estamos construyendo el nuestro. Y esa es la historia de la ofrenda equivocada. La historia de cómo un simple error casi le costó la vida a mi prima. La historia de cómo mi familia aprendió que las viejas supersticiones no son tan supersticiosas después de todo. Cada año, cuando llega octubre y empiezan los preparativos para Día de Muertos, me acuerdo de esas noches. Me acuerdo del terror. Me acuerdo de las voces. Me acuerdo de ver a mi prima flotando en el aire, poseída por docenas de ánimas que querían llevarla con ellas. Y cada año, cuando pongo mi ofrenda, reviso cada foto, no 2, sino 10 veces, porque no quiero repetir el error de Daniela. No quiero ser responsable de abrir una puerta al mundo de los muertos para alguien que todavía pertenece al mundo de los vivos. Y si ustedes ponen ofrendas, les pido que hagan lo mismo,
porque lo que le pasó a Sofía puede pasarle a cualquiera, porque el velo entre los mundos es más delgado de lo que pensamos, porque los muertos están más cerca de lo que creemos, y porque, como aprendí esa noche terrible hace 2 años, hay cosas peores que la muerte, como ser llamado por los muertos cuando todavía deberías estar vivo, como sentir manos frías jalándote hacia el otro lado, como escuchar voces que suenan como tu familia, pero distorsionadas, diciendo que ya es hora de irte cuando tú sabes, en lo profundo de tu ser, que todavía no es tu tiempo. Sofía me dijo algo la última vez que hablamos, algo que me ha estado quitando el sueño desde entonces. Marco, me dijo, mirándome con esos ojos que ahora ven demasiado, ¿sabes lo que es lo más terrorífico de todo esto? No es ver muertos, no es saber que hay un más allá, no es ni siquiera la marca que me dejaron. Entonces, ¿qué es?, pregunté. Es saber que estuvieron a punto de llevarse a alguien que todavía temía tanto por vivir. Es saber que si mi familia no hubiera actuado a tiempo, si mi abuela no hubiera sabido qué hacer, yo ahora estaría del otro lado, muerta a los 24 años, y todo por un error, un simple, estúpido error. Hizo una pausa y vi lágrimas en sus ojos. Y lo más terrorífico es saber que le podría pasar a cualquiera, a ti, a tu hermana, a tus hijos eventualmente, a cualquiera cuya foto termine en una ofrenda por error. Y la mayoría de las familias no van a saber qué hacer. La mayoría no va a tener una abuela como la nuestra. La mayoría ni siquiera va a entender qué está pasando hasta que sea demasiado tarde. Esas palabras me han perseguido desde entonces, porque tienes razón. No todas las familias tienen el conocimiento que mi abuela tiene. No todas tienen acceso a los rituales antiguos. No todas sabrían qué hacer si las ánimas vinieran por uno de los suyos. Y eso es exactamente por qué necesitaba contar esta historia. Para advertir, para educar, para asegurarme de que nadie más cometa el mismo error que mi familia cometió. Así que si sacaron algo de esta historia, que sea esto. Las tradiciones existen por una razón. Las advertencias de nuestros mayores vienen de experiencias reales. Y el Día de Muertos, por hermoso que sea, por significativo que sea para nuestra cultura, es también un día de poder real. Un día en que las barreras entre los mundos se adelgazan. Un día en que debemos ser especialmente cuidadosos con cómo honramos a nuestros muertos. Porque ellos están escuchando, están viendo, están esperando. Y si los invitamos, van a venir, para bien o para mal. Así que este Día de Muertos y todos los que vengan después, honren a sus muertos. Pónganle sus ofrendas, prepárenle su comida favorita, cuéntenles historias, recuérdenlos con amor. Pero por favor, solo pongan fotos de los que ya se fueron. Solo inviten a los que ya cruzaron. Porque los vivos todavía tienen mucho por vivir. Y los muertos, por pacientes que sean, siempre estarán esperando. Siempre. Si esta historia te puso los pelos de punta, no olvides darle like y suscribirte para más relatos que te mantendrán despierto por la noche. Y si alguna vez has tenido un encuentro que no puedes explicar, déjalo en los comentarios. Tal vez no estés tan solo como crees. Buenas noches y cuidado con lo que acecha en el bosque.